Pues me da mucho gusto dar la bienvenida a Joel Salas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México. Joel, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Fer, un gusto estar aquí contigo y en el Colegio de México, que admiro mucho. Muchas gracias y bienvenido, como siempre. Pues mira, queríamos hablar un poco sobre el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Y el derecho de acceso a la información pública es el derecho que tenemos los ciudadanos de acceder a la información que se encuentra en manos del Estado, en manos de las agencias gubernamentales, de los parlamentos, de las legislaturas, etc. Es información que es relativa no solamente a cómo se estructura el gobierno, sino además qué hace. ¿Sí? Las distintas políticas, los programas, dónde se encuentran los hospitales, en fin, toda la información relacionada con el Estado. Y que resulta que es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos y una de las grandes conquistas de la transición mexicana hacia la democracia. Y déjame comenzar con una provocación, Joel. Yo he defendido durante ya un tiempo que en este país llevamos ya varios años, 20 años, un poquito más, de construcción institucional alrededor del derecho de acceso a la información. ¿Sí? Y nos hemos preocupado sobre todo de crear dos cosas, reglas y organizaciones. ¿Sí? Y hemos creado algunas de las leyes más innovadoras en su momento respecto a la transparencia y el acceso a la información. Y creamos además esta organización, el IFAI antes y ahora el INAI, que es... pues ya no sé si es única, pero en su momento fue única en el mundo. Y en cambio, una parte que hemos dejado un poco de lado en esta historia de construcción institucional ha sido la apropiación del derecho de acceso a la información. ¿Sí? Es decir, el hecho de que los ciudadanos hagan suyo este derecho para, por ejemplo, acceder a mejor educación, a mejor salud, a mejores oportunidades de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, Joel, platícanos, ¿por qué nos debería de importar a los mexicanos esa apropiación del derecho de acceso a la información? Sí, bueno, de nuevo, Fernando, muchas gracias por la oportunidad. Yo te diría por dos motivos. El primero es que el derecho de acceso a la información nos sirve para controlar el ejercicio del poder. Antes el poder era información, el poder soltaba una historia, una narrativa, hacía una filtración, pero los ciudadanos no se podían empoderar a partir de la información para tratar de que les rindieran cuentas de por qué en determinado momento, yo soy de Nayarit, en el municipio de La Yesca o del Nayar no están los medicamentos en la clínica comunitaria. ¿Por qué no hay los instrumentos mínimos para que puedan recibir una educación de calidad? Y entonces, como tú bien decías, dentro de nuestra historia reciente, germinal de construcción democrática, hubo una apuesta para en un primer momento crear muy buenas leyes y una institución que garantizara este derecho. Hoy el gran desafío que tenemos es cómo hacemos para que la gente se apropie de él, para que no quede como en una idea de que es una institución que solo está al alcance de unas cuantas personas. Se privilegió mucho la vía digital y hoy lo que intentamos hacer es llevar la transparencia a la calle. ¿Cómo le puede servir a la gente para poderle exigir a su alcalde o a su regidor que la recolección de basura, que no se hace en muchos ayuntamientos del país, finalmente se haga? ¿Por qué el presupuesto destinado para reparar las calles no llega? ¿Por qué en determinado momento la corrupción, porque ahí hay un tema de fondo, la transparencia sirvió? Nuestra primera ley es del 2002 a nivel federal y la transparencia sirvió para demostrar que la corrupción era endémica o estructural al sistema político. Ahora lo que importa es cómo exigimos a las autoridades responsables de que haya sanciones por actos de corrupción que evalúen su desempeño. Y ese es el otro gran componente que tiene el acceso a la información y por lo cual yo creo que es muy importante que la gente se apropie. Salimos a votar por alguien en algún momento, ya bien sea en la elección intermedia o en la elección donde se elige presidente, Congreso, y luego nos desentendemos. Creemos que la democracia es algo esporádico de cada 3 o cada 6 años de ir a votar o a depositar el voto en la urna. El acceso a la información lo que te permite es apropiarte de tu democracia de manera cotidiana.
Y es ahí en donde yo creo que es el desafío que tenemos por delante, no solo en el INAI, sino en el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Cómo hacemos, cómo entusiasmamos, cómo enamoramos a la gente para que el invertirle un poquito en conocer, insisto, qué hace su regidor, qué hace su alcalde, qué hace su gobernador, qué hace su diputado, qué hace su poder judicial, qué hacen sus órganos autónomos? Con esa información se empoderen y controlen mejor los actos de autoridad. Muy bien. Y ustedes en el INAI tienen ya un plan, ¿correcto? El plan de socialización DAI, ¿no? Derecho de acceso a la información. Platícanos un poquito en qué consiste, cuáles son, digamos, los grandes trazos de este plan. Sí, bueno, entonces te agradezco que hayas participado como parte del grupo de expertos. Fernando, nos nutrimos pues tanto de académicos como tú, como de organizaciones de la sociedad civil y personas que desde hace muchos años están tratando de lograr este objetivo que tú mencionabas en tu primera pregunta. De lo que se trata es de salir de la lógica tradicional en la que nos encontrábamos, de esperar a que sean estos ciudadanos del ágora griega, con un gran alto de civismo y preocupados por la res pública y que se apropian del derecho y lo exigen. Creo que esa fase ya se agotó y tenemos que salir a la calle. Tenemos que arremangarnos las mangas y formar a facilitadores del derecho a acceso a la información, que ya corrimos 2 proyectos pilotos, uno en Nayarit y otro en Oaxaca. En el caso de Nayarit hicimos una alianza con el equivalente del INAI, pero en Nayarit, con una universidad, la Universidad Tecnológica de Tepic, y con una organización de la sociedad civil. Formamos a 50 chavos, estudiantes, de ellos seleccionamos a 6 y estos 6 se fueron de la mano con la organización de la sociedad civil a formar a mujeres que reciben programas sociales en términos de alimentación para que ellas definieran cuáles son los principales problemas públicos que les duelen en su día a día y a partir de eso tratar de solicitar o utilizar la información que ya está como obligaciones de transparencia para incidir en la resolución de esos problemas públicos. Y hay experiencias maravillosas, desde la mamá en un municipio como Rosa Morada, que es una zona urbana, rural, que no sabía a qué escuela podía mandar a su hija que estaba por pasar a la preparatoria y si podía tener derecho a una beca, hasta otra señora que constantemente se enfrenta al problema de inundaciones porque obras que se tenían que hacer para la recolección del agua pluvial nunca se hicieron y constantemente se inunda la capital de Tepic. El otro ejemplo, Oaxaca, una alianza también con el equivalente del INAI en Oaxaca, mujeres, una red de mujeres en 4 ayuntamientos de Oaxaca que tienen el mayor índice de feminicidios en el país. Cómo con la información pública estas mujeres se empoderan para exigirle a las autoridades no solo que implementen lo que está contenido en la alerta de género, sino que en efecto se pongan y se establezcan compromisos específicos para tratar de controlar estos feminicidios que por desgracia tienen asolado a Oaxaca. Y ahorita nos encontramos en el proceso de la convocatoria pública y abierta para que todos los estados que estén interesados puedan reproducir este esquema, en donde, como lo puedes ver, creo por las historias que te narré, de lo que se trata es de ir al campo, ir al terreno y que en la práctica la gente vea la utilidad que tiene el derecho de acceso a la información. Y en términos de los resultados, lo que queremos exactamente es esto, ¿no? Que la gente conozca sus derechos y además, sobre todo, que conozca la utilidad de ese derecho, ¿no? De ejercer ese derecho. No lo pudiste haber dicho de mejor manera. Es un derecho que se conoce por un 50% de la población, pero que solo 5.6% de la población lo ha ejercido y que ya con historias, con experiencias de éxito, nos damos cuenta que tiene un gran potencial transformador en el día a día. En la medida en que una autoridad se siente vigilada, en la medida que una autoridad siente que la gente la está controlando para que haga lo que tiene que hacer, el desempeño de las instituciones públicas tiende a mejorarse. Entonces, eso es lo que busca esta política pública que lanzamos desde el INAI, que forma parte de las líneas estratégicas que están contenidas en el Programa Nacional de Transparencia
Y para decirlo en una frase, lo que queremos es entusiasmar, enamorar a la gente para que utilice su acceso y nos platique si en efecto lo que desde el escritorio creíamos que era posible, finalmente sí se concreta en la práctica. Y esto, insisto, vamos de la mano con nuestros colegas de los órganos garantes en cada una de las entidades federativas. Pues muy bien, Joel, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que la invitación queda abierta tanto para estudiar mejor estos temas. Creo que nos hace falta todavía avanzar en una agenda de investigación. Insisto, que pase ya del ámbito de las reglas y las organizaciones al campo, a los ciudadanos, y cómo es que ven su derecho de acceso a la información y cómo lo ejercen. Y desde luego la invitación abierta, yo creo, a la sociedad mexicana a que se apropie de este derecho, que conozca las iniciativas del INAI y participe en este tipo de políticas.